¿Qué tal, chicos? Bien, vamos a continuar con esta técnica de control que sería PWM. Como ya habíamos comentado anteriormente, el PWM es una función o una técnica de control que podemos encontrar en algunos aparatos. Este tipo de control se puede encontrar en algunos circuitos integrados o lo podemos nosotros programar en algún pin de algún microcontrolador. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a dar la introducción aquí. Bien, ustedes cuando miden, por ejemplo, este, el voltaje de a lo mejor la tensión eléctrica de su domicilio, van por un multímetro y ese multímetro les da un valor. Sin embargo, ese valor que representa tiene una característica importante, puesto que el valor de corriente alterna está precisamente alternando, el voltaje de corriente alterna está alternando. Nosotros tenemos lo que acabamos de decir, una alternancia en el tiempo. Pasa por el semiciclo positivo, pasa por el semiciclo negativo, y entonces tenemos tanto valores positivos como valores negativos de tensión eléctrica. ¿Qué sería esto? Bueno, si nosotros tuviéramos un multímetro que constantemente nos está reflejando el valor actual, el valor instantáneo de esa tensión eléctrica, nosotros estaríamos viendo, porque es lógico, esa fluctuación en nuestro multímetro, ¿sí? Pero no lo percibimos así, sino que nosotros únicamente, por ejemplo, percibiríamos el 127 volts de corriente alterna de una vivienda tradicional. Entonces, esos 127 volts de corriente alterna son eso, 127 volts de corriente alterna. Pero, ¿por qué es que el multímetro no está mostrando toda esa alternancia de valores respecto del tiempo? ¿Por qué no vemos toda esa gama de valores muy rápidos en el tiempo? Pues precisamente por eso, porque son demasiado rápidos. Y aparte, nosotros no estamos midiendo esos valores instantáneos en el tiempo, pero sí estamos midiendo y sí nos interesa cuál sería el promedio de ese trabajo efectivo o de esa tensión efectiva. ¿Qué es lo que sucede? Los aparatos que hoy en día utilizamos para medir ese tipo de tensión son aparatos con valores RMS, valores que son valores promedio, valores eficaces. En este caso sería RMS, recuérdenlo siempre, que hace referencia a root mean square, la raíz media cuadrática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Para un valor o un ejemplo de señal de corriente alterna, nosotros nuevamente tendríamos algo parecido, ¿no? Obviamente con otros valores específicos, sin embargo, con esta característica de función senoidal y de frecuencia o ciclos respecto del tiempo, ¿no? Ok, entonces, tenemos aquí una señal de corriente alterna. Tenemos aquí una señal, muy probablemente pudiéramos ejemplificar como voltaje de corriente alterna. Lo podemos observar muy claramente en la gráfica porque precisamente sucede eso. Está nuevamente alternando en el tiempo. Tenemos un ciclo que es desde donde comienza esta función. Desde el inicio pasamos por la mitad del ciclo y llegamos al final del ciclo. Después de eso se da otro ciclo, ¿sí? Vamos a ver, aquí tenemos un ciclo y después se comienza otro ciclo, ¿sí? Cualquiera de estos ciclos tiene las mismas características. Son señales repetitivas en el tiempo que son descritas por la función trigonométrica seno. El coseno está desfasado a 90 grados. Es muy similar a este, pero bueno, hablaremos de este primero. Seno, que empieza en el valor 0. En un valor 0. Aquí está. Y que corresponde, en este caso, está retrasado un ciclo. Pero bien pudiéramos iniciarlo en 0. Ok. Pero, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Saber qué significa RMS. RMS significa que está tomando la raíz media cuadrática de qué? De todo el valor que se encuentra debajo de la curva o de toda el área debajo de la curva. ¿Cuál es esto? Pues es todo esto, todo lo que encontramos aquí. Si nosotros lo integrásemos, veríamos que tenemos un total de señal efectiva.
Ese total de señal efectiva es lo que a nosotros nos corresponde como 127 volts de corriente alterna, ¿sí? O sea, si nosotros cuantificáramos el área bajo la curva, tendríamos un equivalente en señal constante con un valor de 127 volts de corriente alterna. Ok, entonces, esto es lo que significa o a lo que hace referencia RMS, Root Mean Square, a realizar un promedio de toda la señal que tal vez ha sido fluctuante en el tiempo. Aquí, esto es lo que nos va a dar este valor, el promedio de toda esta área bajo la curva. ¿Qué estamos tratando de identificar aquí? Bueno, que en realidad las medidas que estamos obteniendo del multímetro son un promedio de la probable variación que hay de estas señales eléctricas, para este caso el voltaje. Nuevamente, ¿qué nos está dando como resultado la medición del multímetro? Pues el multímetro mide el promedio efectivo de la señal en cuestión, para este caso voltaje. Ok, bajo esta premisa nosotros vamos a ver cómo, si bien Arduino o un microcontrolador no tiene un elemento que realmente nos dé una señal súper exacta en el tiempo, es decir, una verdadera señal analógica, para ser estrictos en el sentido de esa definición, no hay algo exactamente analógico porque tendría que ser un dispositivo que es capaz de generar indefinido número de valores en el tiempo respecto de esa señal, o sea que no lo hay por sí mismo, pero puede ser emulado. Tal cual nosotros vimos la parte de los ADCs, de los convertidores analógicos digital, que tenemos una comparativa de un valor que ingresa en el pin y este se va comparando respecto de una resolución. Nosotros también tenemos algo que ocurre en sentido contrario. Nosotros tal vez no podemos emitir una señal tan fina desde el microcontrolador, pero sí podemos nosotros simular una variación de intensidad de esa señal, y eso es para donde vamos con el PWM. Bien, como aquí sabemos que en realidad la medición que estamos tomando es un promedio del área bajo dicha curva o bajo dicha función, entonces nosotros vamos a realizar lo mismo, que aunque nosotros en esos pines, en esos microcontroladores trabajamos con señales digitales, nosotros podemos modular, es decir, nosotros podemos cambiar el ancho o el tiempo que esta señal permanece en alto respecto de la que no permanece en alto respecto de cada uno de los periodos o de cada uno de los ciclos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a llamarle, depende de la rapidez, por ejemplo, del microcontrolador, qué tantos y qué tan rápido podamos hacer estos ciclos. Pero independientemente de esos ciclos tenemos una proporción. ¿Una proporción de qué? De cuánto dura el ciclo y cuánto mantenemos en alto esa señal del ciclo, ¿sí? Es decir, si de cualquiera que sea este tiempo o esta velocidad de ejecución, pero nosotros mantenemos el 90% del tiempo de ese ciclo la señal en 1, pues nosotros tendremos un promedio de ese 90% de la señal. Si nosotros tenemos a lo mejor un 25% en 1 de esa señal, nosotros tendremos el 25% en promedio de esa señal. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de las posibles, algunos ejemplos nada más, de las posibles cuantificaciones o proporciones, porcentajes, que puede haber respecto de esos tiempos activos. Chequen aquí. Cada rayita verde significa el inicio y el fin de un periodo, ¿sí? O cada transición entre periodos. Ahora, cada partecita que está en negro significa el estado de mi señal. Recuerden que los estados lógicos pueden ser unos y ceros. Siempre en electrónica digital sobre todo, pero en electrónica, estos lenguajes lógicos, esta lógica booleana, va a valerse de dos posibles estados, el 1 y el 0. Y estos estados son estados discretos. ¿Qué quiere decir discreto? Definido. Entonces, estos posibles valores definidos, que para nuestro caso, para nuestra práctica, es de 0 volts y de 5 volts, van a ser precisamente solamente esos dos posibles valores, el 0 o el 1, que significa 0 volts o 5 volts. Entonces, regresando aquí al dibujito, tenemos que cada línea es un ciclo.
Y cada uno de los estados lógicos es o hay un 1 o hay un 0. ¿Qué tanto permanezca respecto de todo el ciclo, proporcionalmente respecto de todo el ciclo, la señal en alto, nos va a dar una señal proporcional a la salida? Observen cómo, si nosotros tenemos aquí 5 volts durante un cierto tiempo, pero es un cuarto de tiempo de todo el ciclo, vamos a dibujarle acá, chequen aquí, este es un ciclo, un solo ciclo, este es otro ciclo, este es otro ciclo, este es otro, este es otro. Ok. Estas líneas están representando cada uno de los ciclos, ¿sí? Y la sumatoria de todos, pues obviamente nos da un promedio en el tiempo de esta señal. Pero bien, vamos a concentrarnos en un solo ciclo para empezar. Eh, para el caso de este primer punto, nosotros tenemos aquí 25%. 25% de la señal en alto. 25% del tiempo de la señal en alto, 25% del total del periodo total o de lo que dura este ciclo. ¿A qué le llamamos periodo en este caso? Al ancho de tiempo que dura este pulso. Entonces de aquí a aquí lo simbolizamos con una T de tau, que significa y hace referencia en esta parte siempre a tiempo. ¿A qué tiempo? El tiempo en que tarda en realizar un ciclo. Okay. Así como la corriente alterna habla de los 60 Hz, aquí tenemos otra cantidad de Hz que va a depender de la rapidez del microcontrolador, pero que a final de cuentas es una proporción del tiempo. Al menos en esta parte del PWM. Ok, tenemos un 25% en alto. ¿Qué es lo que hace? Respecto de, vamos a cambiar de color, respecto de esta área que tenemos aquí, iluminar todo lo que se encuentra dentro del cuadrito sería tener un 100% de la señal disponible o medida. Ahora, como nosotros solamente estamos manteniendo en alto ese pulso durante el 25% de este cuadrito del total de mi ciclo, entonces mi valor promediado va a ser solamente del 25% de esta señal. Entonces, solamente un cuartito de todo el cuadro, vamos a suponerlo así. Iluminamos esto. Esto, a final de cuentas, si lo midiéramos con un multímetro, ¿cómo lo vamos a medir con un multímetro? Vamos a hacerlo rápido. Supongamos que esto, aquí está el pin de Arduino, un pin PWM. Tomamos este pin, nos vamos con el multímetro y este otro lo ponemos a GND. Ok, ahora lo que el multímetro tradicional, convencional les va a medir va a ser el promedio de esta señal, ¿sí? El promedio de esta señal. ¿Cuál sería entonces? Si nosotros de 5 volts le sacamos el 25%, ¿cuál sería el valor? Un cuarto de este, ¿no? Entonces, para este momento, nosotros aquí estaríamos leyendo un cuarto de esos 5 volts. 5 volts entre 2, 2.5. 2.5 entre 2 sería 2.25, ¿no? Perdón, 1.25. Para ir redondeando. Ok. Entonces, nosotros tenemos aquí este valor promediado de 5 volts. Observen la diferencia que hemos logrado hasta aquí. Con esta parte de aquí, al modular un ancho de pulso aquí, lo que estamos logrando es que a pesar de que mi microcontrolador solamente trabaje con 0 y 5 volts, nosotros podamos obtener al último, en la medición en el multímetro, una lectura de 1.25 volts. ¿Sí, sí se observa? Y eso que no tenemos más estados lógicos que solamente 0 y 5 volts. Eso es lo que está logrando la parte de implementar un PWM, que es entonces el PWM poder modular o poder variar ese ancho de pulso, cuánto tiempo está cambiando el pulso o durando el pulso en encendido respecto del tiempo, ¿sí? Para este caso, vamos a ejemplificar el segundo. Nosotros ya no tenemos el 25% del pulso en alto, sino el 50%. ¿Cuál sería el promedio de medio cuadrito? Por ejemplo, estamos ejemplificando aquí. Pues la mitad del cuadrito, ¿no? ¿Cuál sería la mitad de 5 volts? Que recuerden que estamos de alguna manera integrando o cuantificando
el área bajo la curva, que en este caso no es una curva, sino que es una señal cuadrática. Entonces, estamos cuantificando eso. ¿Cuánto sería el 50% de esos 5 volts? Efectivamente, 2.5 volts. Entonces, ahí tenemos, observen cómo ya tenemos otro valor diferente respecto del 1.25 volts y 1.5 volts, siendo que nuestros valores lógicos son solamente de 0 y de 5 volts. Y observen ahora cómo tenemos después un 75%. Tendríamos entonces el 75% de esos 5 volts. Serían 3.75 volts, ¿no? Si no nos equivocamos. Ok. Ahora, ¿qué sucedió acá en el 75%? Cuantificamos el 75% de esta señal en alto, ¿sí? Respecto del promedio de todo el cuadro. ¿Qué se está haciendo aquí? Si lo pueden visualizar, chequen aquí que lo que está importando es qué tan ancho es este pulso. Vean aquí cómo está cambiando el ancho del pulso y por lo tanto les da valores diferentes porque el tiempo que pasa en encendido respecto de un ciclo completo, eso es el promedio que les está entregando. ¿Cómo se le llama esto? Exactamente como lo están viendo en la pantalla. A esto se le llama duty cycle o bueno, duty cycle, ¿sí? Depende de la pronunciación. Aquí está. ¿Qué significa esto? Ciclo de trabajo, ¿sí? De hecho, ya tenemos aquí, para que ustedes lo pudieran implementar en su programa, la instrucción analog write, analog write, analog write, analog write. Ustedes ya lo saben, no es que haga precisamente una lectura, una escritura analógica, como lo dice su nombre, ¿no? Analog write. No es precisamente una escritura analógica, pero sí emula ser una salida analógica, simula hacerlo y con eso conseguimos esa variación. ¿Por qué nos sirve y por qué es importante conocer este término de lectura analógica? Bueno, pues porque tiene diferentes implementaciones, porque nosotros vamos a hacer un ejemplo en nuestro circuito y porque es un método de control muy utilizado. Observen aquí, vamos a ver todavía un poquito más. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que acabamos de decir. Respecto de esos porcentajes, cómo es que de la longitud, el ancho de nuestro pulso está cambiando y respecto de que esté cambiando, cuánto está cambiando, nosotros vamos a obtener un valor proporcional de esa lectura, ¿sí? De la lectura de un total. ¿Cuál es el total? Si respecto del tiempo que estamos nosotros tomando en cuenta tuviéramos el 100%, tendríamos el 100% de la señal. Recordando, para este caso, para nuestro caso, el 100% de la señal serían los 5 volts. Ok, ahora, chequen aquí. Aquí está ejemplificando nuevamente cómo tenemos nosotros los periodos de estos ciclos y cómo tenemos un ciclo. Recuerden, la parte que está aquí adentro, el que tanto permanece con energía como lo ejemplifica aquí, se le llama duty cycle. Que lo podemos traducir como ciclo de trabajo, ciclo del deber, el ciclo que permanece activo, bueno, la parte que permanece activa. ¿Sí? Y la podemos ir variando en el tiempo. Si nosotros tuviéramos un instrumento un poco más avanzado para poder visualizar esto, estaríamos viendo algo como, no como esto, pero sí mediante un osciloscopio, nosotros estaríamos muestreando en esta parte de aquí, es decir, observando una forma de onda que se podría percibir algo parecido. Ahí tenemos los valores, sabemos cómo el tiempo completo tiene una determinada longitud y cómo es que respecto del tiempo nosotros estamos variando ese periodo. Aquí estos serían los voltajes y estas partes de aquí serían los tiempos de los ciclos. Aquí tendríamos cuánto puede variar respecto de X el tiempo del ciclo. Y variar esa proporción pues es lo que nos da a nosotros los diferentes resultados. Ok, ahorita en otro video, porque este ya se hizo largo, vamos a explicar un poquito el funcionamiento, pero chequen aquí, por ejemplo, el ejemplo más sencillo y que vamos a poder realizar sería poder controlar la intensidad de un LED respecto de esa señal que vamos a poder variar en el tiempo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aprender a programar una patita que simula ser analógica, o sea, una patita PWM.